Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Al igual que todo arte literario, llevar a cabo tanto la creación como el análisis de la novela requiere definir su concepto. Muchos dicen que es un relato verídico o no verídico, ficción en prosa, la cuantía como distintivo de la novela, el proceso de comunicación que marca la relación autor-lector y narrador-narratario, y la variabilidad de formas de la novela. Asimismo, el origen de la novela como creación artística se ubica en Europa. Aunque su definición ha resultado difícil, en su tipología no existe un criterio unificado. Se encuentran en elementos de interés tanto para su estudio como para el análisis. En muchas novelas prevalece cierta relación en cuanto a la forma, acciones, personajes y ambiente. Medieval cumple una función meramente social. Las acciones que se representaban en este arte literario se ubican en las tradiciones cortesana y caballeresca, una principal atención en los temas amorosos. Para representar tales acciones se seleccionaban las aventuras de personajes a través del mundo variado y misterioso. Las novelas del Renacimiento son aquellas que se produjeron en Europa bajo la influencia de las tendencias culturales, ideológicas e intelectuales propias de los siglos XIV, XV y XVI. Estos textos se caracterizan por la adaptación de una filosofía humanista. El barroco se caracteriza por la imaginación exuberante, por la abundancia de situaciones y aventuras excepcionales. Se entendía como un tejido de acontecimientos quiméricos cuya lectura era peligrosa para el gusto de las costumbres. Se orienta hacia la descripción realista de la sociedad y de las costumbres de la época. Pone en escena a personajes representativos en grupos sociales muy constantes. La novela del romanticismo llega a ser uno de los vehículos más adecuados de la sensibilidad melancólica, plañidera o desesperada, pero también del terror, de acciones tétricas, melodramáticas, representadas por personajes diabólicos, perversos o angelicales. Aun cuando en cada etapa o movimiento literario, la novela tuvo una función social, meramente de deleite, de entrenamiento, de placer, con el romanticismo adquiere gran valor como una de las grandes formas de la literatura. La novela realista se basa en las aportaciones de los románticos. Durante la segunda mitad del siglo XIX sucedieron las creaciones de quienes se ha considerado grandes maestros de la novela europea. La novela en la modernidad no pretende ser una simple historia, aspira a ser observación, confesión, análisis, que intenta pintar el hombre o una época. La novela se ha convertido en el estudio del alma humana y de las relaciones sociales. La novela estaba dirigida principalmente a un público femenino. Novela educativa o formativa. Se ocupa fundamentalmente del desarrollo del aprendizaje humano y social de la maduración, en fin, de un personaje. La novela polifónica o de duración múltiple es la trama lineal o de progresión dramática, es abolida a favor de una acción de múltiples vectores, lenta, difusa y muchas veces caótica. La novela impresionista procura reflejar de manera cuidadosa los estados y reacciones de la conciencia, aunque tales contenidos muchas veces parezcan y sean absurdamente fragmentarios e incoherentes. La novela policíaca es una forma de novela larga en la que un crimen se presenta como un enigma y el criminal se oculta misteriosamente a los perseguidores. La función de la novela como gran arte literario ha de cubrir tres funciones: representación de la verdad, expresión de libertad, formación y transformación intelectual. Los elementos de la novela son las acciones, la caracterización, caracteres, personajes, la extensión e intensidad del texto y el tratamiento del tiempo. Paso 1. Existencia de un acontecimiento que se narra. El inicio de la novela es la relación del narrador con el público y la materia. Paso 2. Existencia de un público que se narra. Paso 3. Existencia de un narrador que sirve de intermediario. Fin.